Buenos días a todos. Vengo aquí con el tema número 3, la Constitución. Concepto, origen y evolución. Clases, formas, tipologías constitucionales. Enmienda, reforma, la Asamblea Nacional Constituyente, técnicas constitucionales, hermenéutica. Dentro de la hermenéutica tenemos la auténtica, doctrinal y judicial. Y los métodos o medios de interpretación. Este tema de la Constitución lo voy a comenzar diciéndoles que, como ya les he dicho en otras ocasiones, la Constitución es la ley suprema de un Estado que establece su organización, su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de los habitantes de un Estado. En esta clase vamos a ver el origen y la evolución que ha tenido precisamente esa Constitución. Se llama pues Constitución y viene de lo que constituye a una nación políticamente organizada, de sus principios y se distingue de otros estados. O sea, a través de esta Carta Magna, de este documento fundamental, nosotros nos diferenciamos de otros estados. Está precedida generalmente por un preámbulo que establece sus antecedentes y sus fines. Y el vocablo Constitución surgió de un vocablo de las palabras latinas cum, C-U-M, que significa con, y statuere, que significa decir o establecer. Y este significado de constitución lo estableció etimológicamente el filósofo Aristóteles. Para continuar, existen diversas definiciones de constitución. Sin embargo, aquí vamos a hablar de una definición muy completa. Podemos definir a la Constitución siguiendo al español Posada Adolfo en su obra Derecho Político como la expresión del régimen jurídico de un Estado con respecto a la organización de los poderes y las instituciones en las cuales encarna políticamente el ejercicio de la soberanía y las limitaciones del Estado frente a los derechos individuales. Y precisamente esta definición se parece mucho a lo que yo en los temas anteriores les definí como derecho constitucional, porque precisamente la Constitución eh, es ese régimen jurídico que habla de la organización de los poderes que componen al Estado, pero también habla del ejercicio de la soberanía y sobre todo habla de las limitaciones que el Estado tiene frente a los derechos individuales. Y precisamente con respecto a ello tenemos el artículo 137 que habla de lo que se conocería como el Estado de Derecho o la salvaguarda que tiene que tener los derechos constitucionales, que tienen los derechos constitucionales o la limitación que tienen los derechos constitucionales frente a los particulares. A eso se le conoce como el Estado de Derecho. Como segundo punto tenemos los orígenes de la Constitución. Dentro de los orígenes de la Constitución existe una historia muy variada. Pero siguiendo la corriente eurocéntrica académica a la que obedece nuestras universidades y nuestra formación académica, vamos a hablar de Aristóteles. Aristóteles en su libro La Política dice que la constitución es la ordenación de los poderes gubernativos de una comunidad política soberana, de cómo están distribuidas las funciones de tales poderes, de cuál es el sector social dominante en la comunidad política y de cuál es el fin asignado a la comunidad política por ese sector social dominante. Para los griegos, la política es el alma de la comunidad política. Eh, Aristóteles es un pilar del pensamiento griego. Aristóteles, sin embargo, debemos entender, y no sé si ustedes lo saben, pero Aristóteles, obviamente, como filósofo, como estudiado, como catedrático de esa época, pertenecía a una clase social muy privilegiada. Por lo tanto, Aristóteles en aquel momento veía con buenos ojos todo lo que es la esclavitud, los súbditos, todos aquellos que estaban por debajo del poder. Entonces, ok, él le dio la denominación, él habla de qué es una constitución, para qué está hecha. Sin embargo, no pudiéramos hablar
en el derecho griego que existiera un verdadero derecho constitucional debido a que no todos los seres humanos en aquel momento éramos denominados como personas. Habían personas que eran personas porque estaban dentro de la aristocracia y que tenían todos los derechos políticos, civiles y tenían todas las posibilidades jurídicas de desenvolverse, de hacer negocios jurídicos, pero muchos de esos seres humanos eran objeto de derechos, es decir, vivían bajo la esclavitud. Entonces, no pudiéramos hablar en la época griega o en el imperio griego de verdadero derecho constitucional. Sin embargo, en la traducción de la definición aristotélica de la Constitución, tos y Kyrion, tes poiteias, literalmente, lo dominante en la Constitución que podemos traducir al castellano con la frase la clase social dominante en la comunidad. Es traducido ahora de modo que significa el órgano soberano dentro de la Constitución jurídica positiva. Esto es para hablar del origen epistemológico de esta palabra constitución. Sin embargo, en los tiempos de Gallo y Ulpiano, y ya Gallo y Ulpiano eran romanos, pero ya de la época después de Cristo. En el siglo II después de Cristo se popularizó un nuevo significado de constitutio, integrado por la locución de constitutio príncipe, constitución del príncipe. En lo escrito por Gallo, dice que la constitución del príncipe es lo que el emperador establece por decreto, por edicto o por epístola. Ya en el siglo III después de Cristo, según Ulpiano, que Ulpiano es uno de esos juristas a los cuales ustedes van a tener que estudiar bastante en el derecho romano, en introducción al derecho, en historia del derecho, porque en todos sus escritos él establece ciertos principios dogmáticos que aún hoy permanecen vigentes. Y Ulpiano dice: lo que al príncipe le place tiene fuerza de ley, ya que por la ley regía, por la ley regia que se estableció acerca de su potestad. El pueblo transfirió al príncipe todo su imperio. Y esto es ya en el siglo II y III de Cristo, está en decadencia el imperio romano. Y bueno, eso ustedes lo van a ver con bastante detalle en derecho romano. En el Reino Unido, y yo les expliqué que el Reino Unido es el que como que dicta las bases epistémicas de lo que es hoy la Constitución. En el tiempo de Juan Sin Tierra dice: la doctrina de limitación de los poderes del rey se pone de manifiesto en la Carta Magna de 1215. Se considera tal a un contrato suscrito por el rey Juan Sin Tierra y todos los ricos, laicos y eclesiásticos, que tenían por objeto poner por escrito el conjunto de derechos que por tradición correspondían al clero, a los vasallos del soberano, a todos los hombres libres, a los mercaderes y a la comunidad de la ciudad de Londres. Se buscaba en esta constitución limitar algunas de las prerrogativas del rey, como el condicionamiento de la imposición de tributos o de cargos de distinto tipo, a su aprobación por parte de los obispos, de los condes y de los varones mayores. Esta constitución o esta carta fundamental del Reino Unido lo que buscaba era limitar la posibilidad que tenía el rey de legislar en materia de tributos o de cargos de distintos tipos o de cargas de distintos tipos. Es decir, que el rey no pudiera legislar en materia tributaria. Es decir, hoy existe un tributo para transportar café, y entonces ya mañana llegó el rey y lo subió o lo derogó entonces lo que buscaba por seguridad jurídica, por seguridad económica, lo que buscaba un acuerdo entre el clero, los comerciantes y los distintos estamentos de las clases sociales inglesas, lo que buscaba era limitar un poco esa posibilidad que tenía el rey de legislar en distintas materias. Esa limitación existe y está vigente hasta hoy en día. Por ejemplo, aquí en Venezuela, el presidente de la República no puede crear tributos de un día para otro. Eso es una tarea que solamente tiene la Asamblea Nacional, y eso se le conoce hoy en día como la reserva legal. Y esto está así establecido por seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si usted es presidente de la República
Usted no debería legislar en ciertas materias porque en esas materias solamente deben legislar aquellos expertos en esa materia. En materia económica deben legislar y la comisión para legislar en materia económica debe estar compuesta por economistas, por juristas, por personas que tengan experiencia en esta materia. Porque si no, haríamos del derecho un mercado y el derecho no es un mercado. Las clases de constituciones. Desde el punto de vista, la constitución se divide y se subdivide de acuerdo a ciertas categorías. Desde el punto de vista sustancial, las constituciones escritas son incorporadas por lo general a un texto único, pero a veces formadas por una pluralidad de textos. Es el conjunto de normas jurídicas constitucionales que a su vez se dividen en, o sea, es decir, las normas escritas se pueden dividir en constituciones codificadas, cuando las normas se encuentran en un solo texto, y no codificadas, las normas constitucionales se encuentran dispersas. Y tenemos desde el punto de vista sustancial también las normas, las constituciones consuetudinarias. No están escritas, se basan en la costumbre, es decir, un conjunto de normas repetitivas, constantes, que tradicionalmente se convierten en ley y que las personas aceptan como tal. Miren, en las constituciones escritas, en Venezuela, evidentemente tenemos una constitución escrita y tenemos una constitución codificada. Porque usted encuentra en un solo cuerpo, en un solo libro, todas las normas bien organizadas y bien codificadas. La codificación en los tiempos, en la edad moderna, tuvo una discusión en Francia. Esto lo van a ver en la historia del derecho, pero también creo que lo van a ver en el derecho civil, porque habían unos partidarios de la codificación y habían otros partidarios de la no codificación, es decir, habían unos que decían, ¿cómo se les ocurre que vamos a tener todas las normas en un solo libro? Eso, pues, y si luego hay lagunas y si luego no podemos solucionar los problemas con esa misma norma, y cómo vamos a hacer luego, y habían otros que no estaban de acuerdo con esta posición. Sin embargo, la codificación fue ganando terreno en nuestros ordenamientos jurídicos y en este momento de la historia de la humanidad casi todas las constituciones están codificadas. Sin embargo, existen ordenamientos jurídicos como el del Reino Unido, en donde existen constituciones consuetudinarias. Es decir, una costumbre jurídica que gracias a la inveterata consuetuda que se va repitiendo a través del tiempo de manera normal, una decisión se va repitiendo a través del tiempo. Eso le da la inveterata consuetuda, es decir, esa manera repetitiva en el tiempo y la costumbre tiene un elemento psicológico, que es que la sociedad lo ve y lo entiende como que está bien. Entonces, si se cumplen estos dos requisitos, los requisitos de la inveterata consuetuda y el elemento psicológico, vamos a tener como resultado la costumbre. Entonces, este conjunto de normas repetitivas, constantes, que tradicionalmente se vienen convirtiendo en ley, las personas la aceptan como tal y esto se convierte en una constitución, esto se convierte en una norma suprema en un Estado. En Inglaterra tenemos el common law o el derecho común y ese derecho común se alimenta o se constituye por la costumbre. Otro tipo de subclasificación de la constitución tenemos desde el punto de vista formal, las constituciones rígidas, que son aquellas constituciones que para modificarse establecen un procedimiento más agravado que el procedimiento legislativo ordinario, es aquella sancionada por el poder constituyente o reformada por este o por el órgano legislativo ordinario mediante un procedimiento especial pautado en la propia constitución. La rigidez puede operar en sentido formal si la rigidez se contrae el procedimiento especial, pero puede ser en sentido orgánico si implica la actuación de un órgano distinto. Tenemos las constituciones flexibles, que es aquella que se sanciona o se modifica a través del procedimiento legislativo ordinario. Tenemos otras desde el punto de vista instrumental. Tenemos la constitución otorgada. Las cartas otorgadas son las constituciones del periodo de la monarquía, limitada en el que el soberano, o sea, el rey, autolimita su poder mediante el otorgamiento de una constitución y conservando todo el fondo del poder político.
del que no ha establecido una limitación expresa. El jefe de Estado se desprende voluntariamente de parte de su poder para consignarlo en una ley a la cual él mismo se sujeta. Por ejemplo, un ejemplo de esta constitución otorgada para que no tengan solamente el concepto como algo allí que está muy abstracto, tenemos que el emperador de Etiopía, sin que nadie lo hubiese solicitado, decretó una constitución en 1931 y luego la reemplazó en 1995. Estamos hablando aquí del emperador, o sea, no fue el mismo emperador. La constitución pactada tenemos que pertenece a un procedimiento democrático y es el resultado de un acuerdo entre quien detenta el poder y las clases o estamentos sociales y nace evidentemente para solventar reclamos sociales, políticos o económicos. Las cartas pactadas son las condiciones del periodo doctrinario, orleanista o de la monarquía constitucional pura, en el que, como sabemos, ya se encuentra al mismo nivel la legitimidad del monarca y la popularidad que representada por el Parlamento. Eh, Rey y Parlamento acuerdan una constitución que por eso se denomina pactada. Y aquí en la pactada ya les comenté lo de la constitución del rey Juan Sin Tierra del año 1215. Bueno, eso fue una constitución pactada. Es el resultado de un pacto entre las distintas clases sociales y entre quien detenta el poder. Constitución democrática. Son aquellas que nacen de la voluntad del pueblo, son expresión de la voluntad del pueblo, de una asamblea constituyente y un producto de las conquistas, si se cristalizan con una promulgación de la constitución demandada de acuerdo con los deseos del pueblo y con su participación a través de un referéndum posterior para aceptarla. Y precisamente la constitución nuestra es una constitución democrática porque establece este procedimiento para poder ser aceptada. Enmienda. Aquí tenemos que uno de los puntos de este tema es qué es la enmienda constitucional. El artículo 340 establece que la enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución, sin alterar su estructura fundamental. Las enmiendas a la Constitución se tramitarán en la forma siguiente. La iniciativa podrá partir del 15% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral o de un 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional o del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, la enmienda requerirá la aprobación de esta por la mayoría de sus integrantes y se discutirá según el procedimiento establecido en esta Constitución para la formación de las leyes. El Poder Electoral someterá a referéndum las enmiendas a los 30 días siguientes a su recepción formal. Se considerarán aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley relativa al referéndum aprobatorio. Las enmiendas serán numeradas consecutivamente y se publicarán a continuación de esta Constitución sin alterar el texto de esta, pero anotando al pie del artículo o artículos enmendados la referencia de número y fecha de la enmienda que la modificó. La Constitución nuestra tiene con la enmienda número 1 sancionada por la Asamblea Nacional el 14 de enero del 2009, aprobada por el pueblo soberano en referendo constitucional del 15 de febrero de 2009 y promulgado por el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, el 19 de febrero del 2009. Es decir, nuestra Constitución tiene una enmienda y esa enmienda está referida a la elección de los cargos de presidente o presidenta de la República, gobernador o gobernadores y alcalde o alcaldesa. Es decir, las elecciones de todo lo que corresponde al Poder Ejecutivo,
Antes era solamente 2 periodos, o sea que el candidato podía reelegirse solamente durante un periodo más, o sea, podía gobernar durante 2 periodos. Y en cambio, en este momento, la reelección indefinida, eso fue la enmienda que se le hizo y en este caso fue por iniciativa del presidente de la República y se realizó en los términos establecidos en estos artículos. Reforma constitucional. El artículo 342 de la reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. La iniciativa de la reforma de esta constitución podrá tomarla la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, el presidente o presidente de la República, el Consejo de Ministros, o un número no menor del 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral que lo soliciten. Los artículos 344, 345 y 346 establecen la manera como se realiza la reforma constitucional. Y aquí hay que mencionar que existe una diferencia entre la reforma y la enmienda. La distinción entre reforma y enmienda constitucional no se encuentra en el número de artículos que deben modificarse, sino en la calidad fundamental o circunstancial que los cambios envuelven. La primera diferencia surge del análisis de las dos normas. Sugiere la enmienda que tiene por objetivo la adición o modificación de uno o varios artículos, mientras que la reforma es una revisión parcial y por tanto puede sustituirse una o varias normas del texto constitucional. Entonces, concluyendo, la enmienda adiciona o modifica artículos y la reforma sustituye. Entonces, para que tengamos en cuenta esos dos aspectos. La Asamblea Nacional Constituyente. En una de las clases les mencioné que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En el ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. La soberanía reside en el pueblo y el pueblo puede hacer con esa soberanía lo que le compete. Y en esa competencia, en ese ejercicio de competencias, el pueblo pudiera transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y pudiera, imagínense hasta dónde alcanza el poder del Estado, que pudiera redactar una nueva constitución. El artículo 348 dice que la iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las 2/3 de sus integrantes, los consejos municipales en cabildo, mediante el voto de las 2/3 de los mismos, o el 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral. El artículo 349 establece el presidente o presidente de la República no podrán objetar la nueva constitución. O sea, no, el Poder Ejecutivo no puede objetar esa nueva constitución porque el poder originario, el poder real, el poder constituyente, el poder constituido realmente reside en el pueblo. Antes de pasar al siguiente punto, yo quisiera mencionarles, ya que estamos hablando de la Constitución, hablarles un poco del origen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Y fíjense ustedes, la revisión de la Constitución de 1961 estuvo planteada desde el final de la década de los 80 como consecuencia, y la generación que está por encima de mí puede dar fe de ello, de los violentos acontecimientos ocurridos desde febrero de 1989, conocidos como el Caracazo, donde miembros de la élite política consideraron conveniente abrir un debate público sobre la eventualidad de enmendar algunos aspectos de la Constitución, lo cual se concretó
con la designación de una comisión bicameral especial del Congreso. En 1992, el entonces senador vitalicio Rafael Caldera, presidente de la comisión bicameral, y a pesar de lo que diga la historia o lo que digan los políticos, Rafael Caldera fue un gran abogado, un doctor en derecho laboral, fue un gran doctrinario, tenía una alta formación académica, política, constitucional y doctrinal desde el punto de vista jurídico, era todo un doctor de la ley. Entonces, el doctor Rafael Caldera presentó un proyecto de reforma general de la Constitución. Dicho proyecto planteaba aspectos relevantes sobre los que la gran mayoría del país estaba contesta, tales como la elección de presidente a 2 vueltas, mayor participación de la sociedad civil a través de mecanismos de referéndum, entre otros. Sin embargo, no hubo voluntad política por parte de los partidos políticos para sacarlo adelante y el proyecto en 1992 no fue aprobado. Entonces, cuando viene la campaña política de Hugo Chávez, él aprovechó todo eso que ya había escrito nuestro expresidente Rafael Caldera para proponerlo y propuso el referéndum para el llamamiento de una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de refundar la República. Así pues, el tercer decreto presidencial firmado por el presidente el mismo día de su toma de posición fue precisamente la convocatoria a un referéndum popular basado en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio vigente para ese momento. Entonces, un poquito más o menos hay una sentencia que es donde se exponen los motivos para refundar la República, que es hermosísima. En algún momento yo se las voy a llevar para que ustedes la lean. Ya que hablamos de las características de la Constitución y de esa división categórica que tienen las constituciones, vamos a hablar un poquito de la nuestra. Nuestra Constitución es auténtica. ¿Por qué es auténtica? Por cuanto fue dictada por una autoridad constituyente elegida por el pueblo en un debate electoral libre de sin interferencias fraudulentas. Y en esta constitución están presentes los dos principios donde descansa la autenticidad de las constituciones verdaderas, el de la soberanía popular y el principio democrático. Tenemos una constitución escrita, pues coincidiendo con el espíritu general del moderno constitucionalismo, nuestros legisladores conciben la Constitución como un documento solemne, elaborado y sancionado por un poder especial mediante procedimientos igualmente singularizados. Por eso nuestra Constitución es escrita. Nuestra Constitución es rígida, porque la Constitución es formalista. De acuerdo con el principio general, las leyes no se derogan sino por otras leyes. La Constitución, que es la ley suprema del país, no puede reformarse, modificarse, menos aún derogarse, sino mediante una ley nueva. Este carácter de la Constitución que la coloca por encima de todos los poderes constituidos y por ello se llama comúnmente superley, se traduce en la imposibilidad de modificarla o derogarla, sino por una autoridad constituyente, que a su vez puede ser poder constituyente originario o un poder constituyente constituido o poder de revisión. Nuestra Constitución es codificada, solo tiene carácter constitucional las normas contenidas en el texto de la Carta. De eso respecto a las características de nuestra norma, porque ya les hablé de las características categóricas de las constituciones en general, pero para que tengan bien en claro cuáles son las características de nuestra norma, de nuestra constitución interna. Las técnicas constitucionales. Aquí les voy a citar al maestro argentino Néstor Pedro Sagués, que una vez dada la norma constitucional, esta debe ser realizada o implementada mediante su utilización para resolver los problemas sociales que motivaron su puesta en vigencia. Es decir, las constituciones tienen técnicas para interpretarse y para desmenuzar su contenido. Una de esas técnicas constitucionales es la hermenéutica constitucional. Y dice que la hermenéutica constitucional es la disciplina científica cuyo objeto consiste en estudiar, sintetizar los principios y métodos interpretativos en materia constitucional. Y aquí hay que destacar que no es lo mismo hermenéutica constitucional que interpretación constitucional, pues la interpretación consiste en aplicar la hermenéutica,
y esta descubre y fija los principios que rigen a aquella. La hermenéutica es la teoría científica del arte de interpretar. No es lo mismo, pero se utilizan, ¿me entienden? O sea, debemos diferenciarlas, pero la hermenéutica en sentido propio es el sentido profundo de la norma, es el origen profundo de la norma, es excavar en las profundidades filosóficas de la norma. ¿Ok? Eh, la hermenéutica judicial y doctrinal. La hermenéutica judicial puede también considerarse como una ciencia de la interpretación jurídica, puesto que tiene que tomar en cuenta las particularidades de la ciencia del derecho, como la manipulación de principios, reglas y definiciones jurídicas en relación con la sistemática y dogmática del derecho. La hermenéutica doctrinal, y aquí discúlpenme que les coloqué la dogmática, dice la dogmática puede y debe ser explicada desde la hermenéutica, como la herramienta de comprensión entre lo textual e intertextual, buscando identificar sus significados desde lo lógico, teleológico e histórico. Dichas formas de investigar se pueden complementar desde la doctrina, construida por los intérpretes oficiales de la norma, como el legislativo, los jueces o los operadores jurídicos, que en algún momento deben aplicar y explicar las normas, creando para ello la jurisprudencia, los conceptos jurídicos o los textos interpretativos. Pero tanto la dogmática como la hermenéutica y la doctrina requieren de confrontaciones con la realidad al momento de su aplicación, lo que nos lleva a la realidad empírica versus la aplicación normativa. La parte doctrinal, siempre ustedes van a ver los doctrinarios, los doctores de la ley, los que exponen, los que colocan en contexto la realidad real con la realidad jurídica. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la hermenéutica judicial y la hermenéutica doctrinal tienen cierta distinción, pero al final, en los recursos de interpretación que son esgrimidos por la Sala Constitucional, ellos van a tener en cuenta la hermenéutica en todas sus modalidades. Aquí les quiero hablar, les saqué esta sentencia, la sentencia de la sala número 1489 de fecha 6 de agosto de 2004. Caso de interpretación del artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque el último punto del temario es métodos o medios interpretativos. Y qué mejor manera de yo poderles explicar los medios interpretativos a través de una sentencia para que ustedes se vayan curtiendo con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Dice, la acción de interpretación de la Constitución, como lo precisó la Sala Constitucional, es una acción de igual naturaleza que la interpretación de la ley. Es decir, tiene por objeto obtener una sentencia declarativa de mera certeza sobre el alcance y contenido de las normas constitucionales, que no anula el acto en cuestión, pero que busca en efecto semejante, ya que en estos casos coincide el interés particular con el interés constitucional, agregando que la finalidad de tal acción, es decir, la acción de interpretación, el recurso de interpretación constitucional sería una declaración de certeza sobre los alcances y el contenido de una norma constitucional y formaría un sector de la participación ciudadana, que podría hacerse incluso como un paso previo a la acción de inconstitucionalidad, ya que la interpretación constitucional podría despejar dudas y ambigüedades sobre la supuesta colisión. Se trata de una tutela preventiva. Para finalizar, sobre este recurso de interpretación, que les recomiendo que lo bajen y se lo lean por su cultura general, para que tengan bien en claro cuál es el alcance del recurso de interpretación. La Sala Constitucional ha dicho que a través del mismo la Sala precisará el núcleo de los preceptos, valores o principios constitucionales, en atención a dudas razonables respecto a su sentido y alcance originadas en una presunta antinomía u oscuridad de los términos, cuya inteligencia sea pertinente aclarar por este órgano a fin de satisfacer las necesidades de seguridad jurídica sin que queden excluidos por sí otros sentidos o alcances de la cultura política y jurídica o la ética pública.
que la ética pública desarrolla. A su fin, pues, es esclarecedor y competitivo, y en este escrito, sentido judicialmente creador, en ningún caso legislativo, es decir, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo objeto fue interpretar el alcance de un artículo constitucional, de ninguna manera podemos decir que crea otra norma distinta. No, no es un recurso legislativo, porque consiste primordialmente en una mera declaración con efectos vinculantes sobre el núcleo mínimo de la norma estudiada o sobre su intención, comprensión o extensión, es decir, con los rasgos o propiedades que se predican de los términos que forman el precepto y del conjunto de objetos o dimensiones de la realidad abarcadas por él, cuando resulten dudosos u obscuros, respetando a la vez la concentración o generalidad de las normas constitucionales. Dicho carácter concentrado que debe quedar incólume más que un defecto, es una ventaja de las normas constitucionales. Es la condición de su operatividad y su adaptabilidad en el tiempo, en razón de la dialéctica social. Esto es, yo quería presentarles una sentencia, esto es un extracto de esta sentencia, pero esto se deriva del artículo 335 constitucional, del control constitucional, de esa posibilidad. El artículo 335 habla de la posibilidad que tiene la sala del TCJ de interpretar la Constitución. Entonces, quería hablarles, ya para finalizar este tema, lo que son las partes de la Constitución nuestra. Nuestra Constitución tiene una exposición de motivos. La exposición de motivos puede considerarse como la justificación o fundamento de la normativa constitucional. Tiene un preámbulo, que es una declaración que generalmente donde se insertan los principios de la Constitución, diciendo que determina que la nación es democrática y que aspira a lograr una cierta preponderancia dentro de la comunidad universal. Tiene una parte dogmática, donde sientan los principios fundamentales que regulan la limitación del poder público ante la esfera privada del ciudadano. De acuerdo con esto, la parte dogmática vendría a estar inserta en el capítulo destinado a las garantías constitucionales. Aparte de eso, tiene una parte orgánica, que establece las bases con respecto a la organización del poder público, el funcionamiento de sus órganos, el radio de competencias que jurídicamente se le atribuye y la manera de relacionar los gobernantes, el modo de reglamentar las elecciones, etc. Y las disposiciones transitorias, que son las normas programáticas u órdenes que se le dan a los órganos del poder constituido para que en un lapso determinado de tiempo legisle sobre ciertas materias específicamente detalladas. Esas son las partes de la Constitución. Más adelante vamos a leer y a desmenuzar lo que es el preámbulo constitucional y la exposición de motivos, porque esa exposición de motivos habla del origen histórico, o sea, de esa vinculación que tiene nuestra historia con nuestras normas. Bueno, muchísimas gracias. Espero que este material les sirva.